Piedad Mastriani, espero que estén muy bien. Ahorita que estamos todos en cuarentena, ahorita estoy tomando la oportunidad para compartir con ustedes más conocimientos sobre el náhuatl. Entonces hoy vamos a ver otro sufijo que es el sufijo Ok. ya. El sufijo ya convierte un adjetivo en un verbo. Es una forma de poder verlo. Cuando tenemos un adjetivo y los adjetivos pueden terminar por muchas veces como en tic o en un k sonido o a veces nada, y así sabemos que es un adjetivo, que es una palabra que describe algo, y cuando le agregamos ya y le quitamos el tic o el k sonido y le agregamos ya, tenemos un verbo que significa algo se convierte en X adjetivo. Por ejemplo, Atik significa como agua, significa aguado. ¿Ok? Atilla ya es el verbo de que alguna cosa se convierte aguado, se hace aguado. Sesek, alguna cosa ahorita está frío. Si lo sientes, está frío. No está hablando de, la, de la temperatura de afuera, de de cómo está el día, de si hace frío, hace calor. No, esto es diciendo que un objeto en específico está frío, como tus manos están frías. Se sella, algo se pone frío, se convierte en frío. Si vas afuera, tus manos se van a poner frío. Se sellas. ¿Qué na? Chicabak, fuerte. Chicahuilla, el verbo, se pone fuerte, se pone duro, se pone macizo. A veces el significado es un poquito diferente. Chichik, amargo. Chichilla, se pone amargo, se convierte en amargo. Si dejas la comida afuera mucho tiempo, se va a poner amargo. Achoti, que es como una fruta que se puso aguado porque ya está echado a perder. Achotilla, ahora es el verbo que significa la fruta se pone aguada. Ajuyak, sabroso, algo de buen olor. Ajuyaya, la comida se pone sabroso, se convierte en sabroso. Chipawak es el color blanco, como limpio. Chipahuilla se pone blanco. Cococ, comida picante. Cocoya se pone picante, se pone picoso. Como si le agregas mucho chile a la sopa, cocoyas se va a poner picoso, cocoyas. Caustic es el color, amarillo. Costilla es la acción, se pone amarillo. Etic, pesado. Etía, se pone pesado, se convierte en pesado. Huascapantic, alto. Huascapantilla, se pone alto. Hueyi no tiene terminación, en sí es muy simple este adjetivo. No es hueyik o hueyitic, es nomás hueyi. Significa grande. Hueye. Y ya saben, huellilla significa se va a poner grande o se pone grande. Se convierte en algo grande. Octic es como la palabra octli, como de pulque. Es algo fermentado. Octilla
se fermenta. Se pone fermentado. Se convierte en fermentado. Es la acción aquí. Poyek. Salado. Tlauel poyek ni tlacuali. Está muy salado esta comida. Poyeya. Se pone salado. O se convierte en salado. Muy salado. Ok, estos son algunos ejemplos. Hay unos más. Totonic. Algo que está caliente. Y igual no está hablando de la temperatura de afuera, de que hace mucho sol. Está hablando de un objeto en específico que está caliente. Totonilla se convierte en caliente. Tzopelik, algo dulce. Si le pones mucho azúcar, ¿qué va a pasar? Tzopelillas, se va a poner dulce. Shokok, agrio. Shokoya, se pone agrio. ¿Ok? Tzopelik no se puede convertir, no es un verbo, no se puede poner en el tiempo pasado, el futuro. Es algo que así ya está. Ahorita en este momento, Tzopelik. Tzopelilla es un verbo. Este sí puede convertirse en un... Si es un verbo, puede tener tiempo pasado o futuro. En el tiempo pasado, se puso dulce. Tzopelishki. Mismo, pero en tiempo pasado. Tzopelilla es tiempo presente. Y en el futuro, tzopelillas. Se agrega la Z. Tzopelishki se puso dulce. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, cuando se pone el tiempo pasado, es clase 2, se le agrega aquí y se le quita la A, que es el vocal. Pero ahora no se puede pronunciar, Tzopeliki. Entonces ahora la Y se convierte en X, Tzopelishki. Son 2 pasos ahí. Ok, pero Tzopelik, este de acá no se puede convertir en pasado, presente, futuro. Ya está así. Solamente. ¿Ok? Es muy útil cuando quieren saber cómo esto se va a poner amarillo, se va a poner azul, se va a poner X color, ¿verdad? O en X adjetivo. Ya saben, se puede utilizar este ya. Es un patrón muy común. ¿Ok? Espero que les haya gustado este video. Hasta luego.